Capítulo 16. Kindergarten espiritual. La convicción de Bill de que todos somos alumnos anhelando más conocimiento y desarrollo espiritual le conducen a explorar el fenómeno psíquico al igual que la doctrina católica. Página 271. Una de las fascinaciones e involucraciones de Bill fue con los fenómenos psíquicos. Su creencia en la clarividencia y otras manifestaciones extrasensoriales surgió de su convicción de que nuestros días de vida en la Tierra constituyen lo que le gustaba llamar un mero día en la escuela, que todos somos alumnos de un kindergarten espiritual y que esa vida después de la vida es una realidad al igual que un asunto de fe. Esta creencia le condujo a hacer intentos de ponerse en contacto con otras vidas y en otros tiempos de vida. A causa de que Bill fue una persona muy sensitiva en este mundo, no es sorprendente que se creyera capaz de captar energía de otro. Creyó que él mismo tenía más capacidad psíquica. Para él, los asuntos espiritistas no eran un mero juego de salón. No está aclarado cuándo empezó a interesarse en los fenómenos extrasensoriales. El campo fue algo en lo que el Dr. Bock y Anne Smith estaban profundamente involucrados. Sin que se sepa si Bill llegó a interesarse mediante ellos, hay referencias a sesiones espiritistas y otros sucesos psíquicos que Bill escribió a Lois durante ese primer verano en Akron con los Smith en 1935. Una de las más dramáticas narraciones de Bill referente a la comunicación con otros desencarnados es esta historia, tal como él la contó. Probablemente fue en 1947, cuando mi esposa y yo visitamos Nantucket. Nunca habíamos estado ahí antes, solo sabíamos de él o sus yanquis tenaces y el desaparecido comercio de ballenas. Después de oscurecer, nuestro anfitrión se nos reunió en el barco y nos condujo aproximadamente durante 1,5 kilómetros hasta su casa, cerca de la playa. A la mañana siguiente me desperté temprano, quizás a las 6. Me fui de puntillas hasta la cocina e hice café. Mientras contemplaba abstraído la primera taza, hubo una súbita intromisión. Me llegaron las palabras: quiero ir a pescar ballenas. Al preguntarle a lo que parecía ser una entidad, me dio un nombre escandinavo, ahora olvidado. Más preguntas pusieron al descubierto que él no se daba cuenta de que estaba muerto. Dijo que veía a la gente de una manera imprecisa, pero nadie le prestaba ninguna atención cuando hablaba. Se quejó de la gran soledad y sufrimiento. Dijo que había sido un marinero y deseaba poder tomarse un trago. Le expliqué lo que le había sucedido y le pregunté si tenía alguna fe, a lo que me respondió que no. Le dije que había mucha gente cerca de él que serían sus amigos, pero que era gente que no podía que no podía ver ni oír porque todavía estaba ligado a la tierra. Por supuesto, esta es solo una experiencia típica que nuestro círculo de aficionados ha tenido con frecuencia con aquellos desencarnados que parecen que están adheridos a una especie de asunto purgatorial. Poco después vino otra entidad y anunció que su apellido era Shaw. No, es Shaw. Poco después vino otra entidad y anunció que su apellido era Shaw. Poco después vino otra entidad y anunció que su apellido era Shaw. Poco después vino otra entidad y anunció que su apellido era Shaw, un almacenista en Nantucket de 100 años antes. Shaw
Me agradeció que intentara ayudar al noruego al que él y sus amigos habían estado intentando despertar y que se pusiera en camino. Luego Shaw explicó que por lo general él se encontraba a varios cientos de amigos de los viejos tiempos en Nantucket, que le gustaría regresar ahí tal como él había hecho. Me gustaría conocer unos pocos. Sin dilación me presentó a uno que dijo llamarse David Morrow. Mi conversación con David Morrow reveló que había sido un marinero durante la Guerra Civil, cuando, según afirmó, lo mataron sirviendo bajo el mandato del almirante Farragut en la batalla de la bahía de Mobile. Tomé nota del nombre, David Morrow. Entonces me presentaron a otra entidad que declaró ser un petit Gill, petit hit, petit, no, petin, guy, Gill, petin, Peringil, Entonces me presentaron a otra entidad que declaró ser Peringil, armador de un ballenero que salía de Nantucket o Martha's Vineyard. No, Vineyard. Martha's Vineyard. A ver. Otra vez. Entonces me presentaron a otra entidad que declaró ser Petit Giant, armador de un ballenero que salía de Nantucket o Martha's Vineyard. Ahora he olvidado cuál. La conversación no tuvo mucha importancia, excepto el nombre de Peringil. Entonces me presentaron otra entidad que declaró ser un Peringil, armador de un ballenero que salía de Nantucket o Martha's Vineyard. Ahora he olvidado cuál. La conversación no tuvo mucha importancia, excepto el nombre de Peringil, que no es ordinario. Vinieron otros cuyos nombres ahora olvidado. Creo que uno de estos dijo llamarse Quigley, otro armador de balleneros. Por el momento, así terminó mi visita con los fantasmas de Nantucket en la cocina de mi amigo. Por supuesto, hasta la mínima parte de lo anterior se puede atribuir a la fantasía o información olvidada, es decir, si no hubiera sido por esos nombres, en especial Morrow y Peringil. Solo por diversión conté esta historia en el desayuno, recalcando los nombres hasta darme cuenta de que posteriormente mi anfitrión estaría capacitado para recordarlos. No obstante, al principio mi anfitrión pensó que estaba tomándome el pelo. Sabía poco de psíquica y no había oído nada de esto antes de mis aventuras. Cuando hice presión, empezó a preocuparse por mí, y cuando hice más presión, se enojó. Por supuesto, aquí se dejó de hablar del asunto. La víspera de que nos regresáramos a casa, nuestros anfitriones arreglaron un almuerzo campestre y otros se nos unieron. El encuentro sería en la cabecera de la calle principal de Nantucket, que terminaba en un círculo al que convergían otras 4 calles. Nunca había visitado ese lugar. Al aproximarnos al círculo, observé en su centro un pequeño monumento. Al acercarme, vi que estaba dedicado a los caídos de Nantucket en la Guerra de Rebelión. Alrededor de su base estaban grabados los nombres
de los muertos. En un momento detecté un nombre familiar, era David Marrow. Llamé a mi anfitrión. Recordaba bien a David Marrow de mi descripción ante la mesa del desayuno. Estaba asombrado, por no decir más. Al día siguiente, mi esposa y yo visitamos por primera vez el Museo de la Pesca de Ballenas de Nantucket, un lugar lleno de reliquias del pasado olvidado. Justo al pasar la puerta vi un gran libro abierto. Lo llenaban los nombres de los armadores y de las fechas en las que se habían hecho a la mar durante todo el periodo en el que había florecido la industria de exploración de ballenas. Imagínense nuestra sorpresa cuando, al buscar, pronto descubrimos el nombre Perijyle como armador de barcos ballenero. Ahí estaba también otro nombre que recibí, sí, ahora no recuerdo correctamente, este era Quickly. En la parte de arriba del museo encontramos una pintura con la figura a tamaño natural del almirante Farragut. Allí había una placa describiendo la participación de los marineros de Nantucket en la batalla de la bahía de Mobile. Esto confirmaba la historia de Marrow. Por lo tanto, lo registrado mostró que había captado de una manera muy acertada las descripciones de 3 ciudadanos de Nantucket, bastante oscuros y desaparecidos desde hacía mucho tiempo, cuyos nombres se habían ido sin duda de las mentes de las personas que ahora estaban vivas. No existe ni no existe ni la más remota posibilidad de que en algún tiempo anterior yo hubiera leído u oído acerca de ninguno de los 3 que con anterioridad habían sido habitantes ordinarios de la isla, quizás de uno, pero no de los 3. El énfasis es de Bill. Tan tempranamente como en 1941, Bill y Lois estuvieron llevando a cabo sesiones de aparecidos regulares en Bedford Hills. Uno de los cuartos de la planta baja lo llamaron el cuarto de los aparecidos. Ahí llevaron a cabo muchos de sus experimentos psíquicos. De una sesión con una tabla Ouija, Bill escribió esta descripción. La tabla Ouija empezó a moverse presagiando. Lo que siguió fue más o menos la experiencia acostumbrada. Fue una extraña miscelánea de Aristóteles, San Francisco, diversos arcángeles con nombres extraños, amigos difuntos, algunos en el purgatorio y otros que la estaban pasando muy bien, gracias. Había unos malignos y perjudiciales de todas descripciones, hablando de vicios que estaban muy lejos de mi comprensión, incluso como anteriormente alcohólicos. Entonces las entidades aparentemente virtuosas intervenían con mensajes de consuelo, información, consejos y algunas veces solo puras insensateces. Bill repasaría en el diván de una sala Bill reposaría en el diván de una sala semi ensimismado, pero no en trance, y recibía mensajes, algunas veces palabra por palabra, otras letra por letra. Annie B., vecina y asistente regular al círculo de apariciones, escribía el material en un blog. Lois describe una de las más dramáticas de estas sesiones. Bill estaba recostado en el diván, captaba estas cosas y lo hacía. Bill estaba recortado en el diván, captaba estas cosas y lo hacía todas las semanas. Cada vez cierta gente vendría, algunas veces eran nuevos y traían alguna historia. Había grandes frases y llegaban palabras por palabras. Esta vez, en lugar de palabra por palabra, fue letra por letra, y Annie las escribía letra por letra. Yo estudié 3 años latín y dije, esto me parece latín. Así que Bill le preguntó a Dick Richardson, de la Fundación Rockefeller, que fue muy buen estudiante de latín. Le preguntó qué decía, ¿era latín? Dijo que sí. Bill no sabía más latín del que estudió en el curso de leyes y siempre lo sintió.
Bill continúa la historia. Richardson, Bill continúa la historia. Richardson fue un excelente estudiante de latín. Asombrado, finalmente levantó la vista y exclamó: ¿De dónde diablos conseguiste esto? Titubeé, pero pregunté si el latín era legible. Sí, afirmó, es perfectamente bueno, aunque difícil. Parece el principio de lo que probablemente intentó ser una narración alegórica de la fundación de la Iglesia cristiana en Italia. Luego le pregunté si veía algunos errores gramaticales en los párrafos. Lo miró otra vez y me informó que para él el latín parecía estar muy bien. Ya que era un viejo amigo, le conté la historia de su producción, lo que lo impresionó profundamente. Otra de sus historias fantasmales fue narrada por Tom P., amigo y vecino. Una noche fuimos a casa de mis tíos y vinieron Bill, Lois y unos 2 más. Alguien dijo: ¿tienen una mesa? Así que arrastraron esta mesa y ella dijo: oh, esta mesa ha estado expuesta al sol y su color se ha desvanecido. Hemos intentado llevarla a redecorar y nunca lo hemos hecho. Así que nos sentamos y estuvimos dando golpes en la mesa. No sé si esta levitó o no lo hizo, pero empezó a deletrear mensajes con dificultad. Se levantaba y dejaba caer dando un golpe. Un golpe era A, 2B, 3C. Llevaba mucho tiempo, pero en esta forma daba mensajes. Así que la mesa se utilizaba primeramente para dejarnos estupefactos por levitar, pero también, y de una manera más fundamental, por dar golpecitos para estos mensajes. Luego nos sentamos a su alrededor, apagamos las luces y pusimos las manos con las palmas hacia abajo y dio golpecitos de una manera interminable. Decíamos: bueno, nos contará en otra ocasión, y todos nos fuimos a casa. Al día siguiente, Marian llamó y dijo: ha sucedido una cosa muy extraña. Anoche nos fuimos a la cama y cuando nos levantamos esta mañana encontramos la mesa redecorada. Todo el color había sido restaurado y el acabado es perfecto. Así que todos regresamos a ver la mesa redecorada y tuvimos que aceptar su palabra de que ella no lo había hecho. Tom y su esposa Ginny eran miembros regulares del Círculo Fantasmal. Esta es la historia de Tom, de cómo llegó a involucrarse con ellos. Yo era un problema para esta gente a causa de que era un ateo y por definición, un materialista. Quiero decir que no se puede ser ateo a menos de que Yo era un problema para esta gente de que era un ateo y por definición, un materialista. Quiero decir que no se puede ser ateo a menos de que se sea materialista y, por definición, un materialista es alguien que no cree en otros mundos. Ahora bien, esta gente, Bill y el Dr. Bob, creían vigorosa y agresivamente. Ahora bien, esta gente, Bill y el Dr. Bob, creían vigorosa y agresivamente. Estaban trabajando con el espiritismo y no era solo un pasatiempo. Se relacionaban a Alcohólicos Anónimos, ya que el gran problema en AA es que para un materialista es difícil comprar el programa y me fue muy difícil captarlo. No me podía entrar en la cabeza que hubiera algún Dios, ya que Dios era un ser sobrenatural y no existen seres sobrenaturales y todo el mundo lo sabe. Así que la cosa no está en lo absoluto separado de AA. Es muy seria para todos. De acuerdo con Tom, Bill nunca hizo algo que de alguna manera no tuviera conectado con AA y con su propio crecimiento espiritual. Como dijo Tom, era muy de una sola meta. También reclamaba la atención de Bill otra clase de actividades espirituales. Durante el decenio de 1950 llegó a estar involucrado en los experimentos de precognición que se llevaban a cabo en esa época en el Instituto Rhine de la Universidad de Duke.
Fulton y Grace Ausler, ahora amigos personales de los Wilson. Fulton fue el editor de Liberty, que había publicado el primer artículo de AA titulado Los alcohólicos y Dios. Bill fue presentado a Fulton Sheen, que entonces era monseñor, posteriormente llegaría a ser obispo. Monseñor Sheen era clérigo popular en toda la nación, una especie de Billy Graham de la Iglesia Católica, cuyo programa de radio, La Hora Católica, tenía un auditorio semanal de más de 1 millón de fieles escuchas. Cuando Monseñor ofreció explicarle el catolicismo, no convertirlo, Cuando Monseñor ofreció explicarle el catolicismo, no dijo convertirlo, Bill pensó que sería muy agradecido si cuando menos no intentaba conocerlo. Dijo a Luis. Bill se reunió con Sheen los sábados durante la mayor parte del año. De su intención real de convertirse al catolicismo varían ampliamente las opiniones. Tan pronto como en 1944, Bill se dio cuenta de que su nombre estaba inextricable. Tan pronto como en 1944, Bill se dio cuenta de que su nombre estaba inextricable. De su intención real de convertirse al catolicismo varían ampliamente las opiniones. Tan pronto como en 1944, Bill se dio cuenta de que su nombre estaba inextricablemente ligado al de la fraternidad, y que aunque no se había escrito ni aceptado las tradiciones, ya se había manifestado su creencia en la no afiliación de la fraternidad. Mirando en retrospectiva, en cualquier caso, Lois estaba segura de que no tuvo intención de una conversión real. Dijo, realmente nunca estuvo en el fondo de su meta el ser convertido. Bob H., que fue íntimo de Bill durante este periodo, creyó de otra manera. Tengo la impresión de que, en el último momento, no prosiguió su conversión debido a que sentía que no era lo correcto para Alcohólicos Anónimos. Cualesquiera que fueran sus intenciones fundamentales, no hay duda que recibió la instrucción y que tomó en cuenta la doctrina católica muy seriamente. Muchos de sus sentimientos acerca de la Iglesia, los pros y los contras, los manifestó con franqueza al padre Dowling en una carta fechada el 9 de septiembre de 1947. Bill escribió al sacerdote: estoy más afectado que nunca por la dulce y poderosa aura de la Iglesia, esa maravillosa esencia espiritual que, fluyendo a través de los siglos, me toca como no lo hace ninguna otra emanación. Pero cuando miro su distribución de la autoridad, a pesar de todos los argumentos a su favor, no puedo entrar en calor. No llega ninguna convicción afirmativa. Estoy agradecidamente impresionado por la profunda convicción, poder y enseñanza de Monseñor Sheen. En realidad practicaba lo que predicaba, hasta el grado que me hace avergonzar al diferir en lo absoluto con él. Con todo, agradezco tremendamente estar con él tanto tiempo. Es muy generoso de su parte. Postdata. Si la Iglesia solo tuviera un departamento de viajeros, un lugar acogedor en el que uno pudiera calentar las manos en el fuego y morder solo lo que uno puede tragar, quizás solo soy un comprador buscando una barata de esa quizás solo soy un comprador buscando una barata en esta virtud, la obediencia. Y en otra carta fechada 2 semanas después continuó: no estoy en lo más mínimo escandalizado por los pecados de la Iglesia ni por los de alguna gente de ella. No veo cómo un exborracho podría escandalizarse acerca de algo. Lo que es un poco perturbante parece estar en la incapacidad de la Iglesia para confesar sus propios pecados. Históricamente es difícil reconciliar la infalibilidad perfecta en ciertos momentos con el muy humano comportamiento en otros.
Si no estuviera pensando tan seriamente ingresar, ni siquiera pensaría en poner a discusión el asunto. A Shin mismo, Bill escribió: sé que su sentido del humor se elevará con ocasión de decirle: con cada día que pasa me siento más un católico y razono más como un protestante. El énfasis es de Bill. Como en algunas otras áreas problemáticas de su vida, Bill pudo haber permanecido ambivalente si no como en algunas otras áreas problemáticas de su vida, Bill pudo haber permanecido ambivalente si no acerca de su involucración. Si en sus ambiciones respecto a su conversión final, como en algunas otras áreas problemáticas de su vida, Bill pudo haber permanecido ambivalente si no acerca de su involucración, si en sus ambiciones respecto a su conversión final. A causa de que era capaz de ver muchas facetas en algún asunto dado, conflictivo al igual que armonioso, podía haber hablado un día como si estuviera intentando convertirse y al siguiente como si la instrucción religiosa solo fuera un servicio de su crecimiento espiritual. Es probable que, a pesar de los pensamientos contradictorios que se han expresado, fuera completamente sincero en lo que decía cada vez. No cambiaba con facilidad su manera de pensar, en particular en un asunto tan serio. Más bien, veía las cosas de una manera distinta en las diferentes ocasiones. Esto puede haber sido desconcertante para aquellos que lo rodeaban, pero a él le parecía que tenía sentido por completo. Uno de los problemas que preocupaba a Bill fue la relación de AA con la comunidad en general y con la comunidad profesional en particular. Las profesiones que más coincidían en la parte con la esfera de los intereses de AA fueron, por supuesto, la medicina y la religión. Bill sintió que era imprudente que AA como fraternidad tuviera alianza con cualquiera de las denominaciones religiosas. Sentía que la utilidad de AA era Uno de los problemas que preocupaba a Bill fue la relación de AA con la comunidad en general y con la comunidad profesional en particular. Las profesiones que más coincidían en parte con la esfera de los intereses de AA fueron, por supuesto, la medicina y la religión. Bill sintió que era imprudente que AA como una fraternidad tuviera una alianza con cualquiera de las denominaciones religiosas. Sentía que la utilidad de AA era de carácter mundial y que contenía los principios espirituales que los miembros en cualquiera de todas las religiones podía aceptar, incluidas las religiones orientales. Como Lois dijo, Bill nunca tuvo ninguna idea pequeña. A principios de 1940, la cooperación sin afiliación todavía no había sido presentada como una política importante de AA, pero es evidente que el pensamiento ya se le había ocurrido a Bill, de acuerdo con su correspondencia de ese tiempo. Hubo otras razones para que Bill mismo se rehusara a afiliarse con un sistema religioso formal. Una de estas fue el rechazo personal a una autoridad hecha por el hombre. Alguno de esta resistencia probablemente se puede remontar a sus antecedentes de Nueva Inglaterra. La mitología popular estadounidense considera que no hay un norteamericano de mentalidad tan independiente como un yanqui de Vermont. En una carta de 1948 a Clem L. se lee en parte: lo que todavía me molesta de todas las religiones organizadas es su pretensión de cuán terriblemente correctas son todas ellas. Cada una parece creer que tiene la tubería correcta, sin lodo en su agua espiritual. Para asegurar conversos o castigar incrédulos, las grandes religiones han olvidado todas las leyes conocidas del hombre y de Dios. Justo ahora los hindúes y los mahometanos están en ello. Es evidente que la infalibilidad parece ser mucho más importante que la espiritualidad. La historia de las religiones occidentales
no es mejor. La historia de las religiones occidentales no es mejor. Los judíos crucificaron a Cristo y desde entonces cristianos han crucificado a los judíos y entre ellos mismos. Tan luego como nuestros antecesores habían puesto el pie en la roca de Pilmon, llevaron a Roger Williams y en una carta de 1948 a Clement se lee en parte: lo que todavía me molesta de todas las religiones organizadas es su pretensión de cuán terriblemente correctas son todas ellas. Cada una parece creer que tiene la tubería correcta, sin lodo en su agua espiritual. Para asegurar conversos y castigar incrédulos, las grandes religiones han olvidado todas las leyes conocidas del hombre y de Dios. Justo ahora, los hindúes y los mohametanos están en ello. Es muy evidente que la infalibilidad parece ser mucho más importante que la espiritualidad. La historia de las religiones occidentales no es mejor. Los judíos crucificaron a Cristo y desde entonces los cristianos han crucificado a los judíos y entre ellos mismos. Tan luego como nuestros antecesores habían puesto el pie en la roca de Pilmon, llevaron a Roger Williams y a Ned Hutchinson dentro de los bosques de Nueva Inglaterra para que murieran. Con seguridad, las tristezas del príncipe de la paz, desde su crucifixión, desafían toda descripción. La causa radical, disputa sobre la doctrina, choque de infalibilidades. ¿Por qué están peleando? Cada vez que estos principios dudosos de la autenticidad religiosa dominaban con firmeza las mentes de los hombres, literalmente eso cuesta un infierno. En cierto sentido, son peor que la autenticidad nacionalista o la autenticidad económica, esos azotes del momento. El impío no puede esperar conocer algo mejor, pero los hombres de religión deben hacerlo. A pesar de ello, la historia muestra exactamente que no lo hacen. Me parece que las grandes religiones sobreviven porque cada uno tiene una fuerte médula de espiritualidad y sucede debido a su espiritualidad, a pesar de su infalibilidad. Así, cuando un grupo religioso que pretende el 100% de la perfección de la fe y la moral me pide que ingrese, surgen esos pensamientos. Simplemente no puedo evitarlo, a menos por ahora. Pero no estoy negando la doctrina de la infalibilidad. No puedo ser tan presuntuoso como para hacerlo. Que yo sepa, nos fue transmitida a través de las épocas y en medio de lo poco que tengo de Cristo. Sin embargo, no puedo cegarme ante la amedrentadora perversión a la que siempre he estado sujeto. Encuentro difícil creer que Cristo hubiera ordenado las cosas de esa manera. Tu sensación de que AA ya está tan fuertemente constituida que ninguna acción de mi parte podría dividirnos en líneas religiosas también hace que me cuestione. Si el movimiento de AA me conociera como realmente soy, estoy de acuerdo de que nadie se cuidaría mucho de lo que yo hiciera, pero desafortunadamente ese no es el caso, ya que creen en mí como el símbolo de todo y AA como un todo no hace ningún apoyo Si el movimiento de AA me conociera como realmente soy, estoy de acuerdo de que nadie se cuidaría mucho de lo que yo hiciera, pero desafortunadamente ese no es el caso, ya que creen en mí como el símbolo del todo y AA como un todo no hace ningún apoyo ni establece ningún compromiso. Esa es la cuestión. Cualesquiera que fueran los sentimientos personales de Bill, recomendaba a muchos católicos. Cualesquiera que fueran los sentimientos personales de Bill, recomendaba a muchos alcohólicos, amigos y recuperados que ingresaran o reingresaran a una iglesia, como él mismo dijo. El hecho
El hecho es que siento profundamente el gran poder y espiritualidad que fluye dentro del mundo por medio de la Iglesia. No conozco otra fuente de igual calidad. Por lo tanto, cuando la gente venía a mí preguntando y veo que no saben qué hacer, les digo lo que siento respecto a la Iglesia. De cualquier manera, sin hacer ningún énfasis en especial de mis propias dificultades personales. Además de su predilección por una vida religiosa o espiritual. Después de todo, no fue una profunda experiencia religiosa, aunque con una diferencia llamada hot flash, lo que salvó su vida. Estuvo conectado íntimamente con un número de personas de sotana. En otras palabras, algunos de sus mejores amigos fueron clérigos. Bill nunca dejó de buscar su contacto consciente con Dios, intentando encontrar rutas más directas a la fuente curativa. La búsqueda lo condujo a veces por sendas extrañas que hacían intersección con la de alguna gente extraña, pero hablar de eso es adelantarnos. Durante los primeros años de los 1940 estuvo buscando medios más convencionales para que la joven fraternidad estuviera disponible a más alcohólicos y fuera más efectiva para llevar el mensaje.